Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostés Pacto Eterno de Azuque Cadenare, España. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro de Números capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 6 hasta el 10 en adelante. Y dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Gloria al Señor. Hemos tomado uno de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? En el capítulo 13, vemos que ya han vuelto los 12 espías, pero 10 de ellos han desanimado y han quebrantado el corazón del pueblo de Israel. Una congregación la más grande que ha existido en todos los tiempos. Estamos hablando de una iglesia de más de 2 millones de personas. Porque dice la Escritura que 600,000 eran los que salieron hombres del pueblo de Israel, de Egipto. Si a estos 600,000 le sumamos una mujer y a cada uno de ellos le sumamos 2 hijos, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Sin contar que también dice las Escrituras que salió pueblo que no era del linaje de Israel, que salió de Egipto con el pueblo de Israel. Bien, han vuelto los 12 espías, que no eran cualquier hombre, eran príncipes de cada tribu. 10 de ellos han venido con un informe netamente desalentador. Volvieron a quebrantar el corazón del pueblo de Israel. Porque el gran problema del pueblo cristiano es la incredulidad y la duda a la bendita palabra de Dios. Estos 10 no solamente que vinieron a quebrantar el corazón del pueblo de Israel, sino que no creyeron a la palabra de Dios. No habían creído viendo aún las señales, los prodigios, los milagros que Dios había hecho dentro de Egipto y a través del trayecto que ellos habían atravesado hasta llegar a este punto, que es cuando van a reconocer la tierra. Bien. Pero dentro de estos 12 hay 2 que sobresalen: Josué en representación de la tribu de Efraín y Caleb en representación de la tribu de Judá. Aunque el nombre de Josué era Oseas, fue Moisés quien le cambió el nombre. Estos 2 sí habían creído a la palabra de Dios. Estos 2 sí habían dado credibilidad y en ellos no había tela de duda en ningún momento. A pesar de lo mismo que vieron los 10, lo vieron ellos cuando fueron a la tierra a reconocerla, la tierra de Canaán. Pero eso no quebrantó su fe, eso no les hizo dudar de la palabra de Dios y menos les hizo menguar en los propósitos que Dios tenía para ellos. Estos 2 se levantaron y estos 2, después de que oyen el informe de los otros 10, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice la Biblia, rompieron sus vestidos. Porque nosotros tenemos que protestar abiertamente cuando alguien se opone a los propósitos de Dios, cuando alguien se levanta contra la iglesia de Dios, cuando alguien se levanta contra el propósito ya establecido de Dios para su iglesia. Siempre hay gente dentro que se levanta en contra y hace daño porque el mal se hace sentir. Y contra ese mal nosotros nos tenemos que levantar. Porque si estamos dentro de la iglesia es porque le hemos creído. No vimos la cruz, no estuvimos allí viendo el sacrificio en persona, pero nosotros lo creemos por fe. Sabemos que por fe Él nos ha redimido, con el derramamiento de su sangre hemos sido perdonados, lavados y redimidos. Josué y Caleb, ellos sí creyeron a la palabra de Dios y ellos sabían hacia dónde se dirigían. Porque como cristianos tienen que tener bien claro, tienen que tener una meta, un propósito. Y el propósito de Josué y de Caleb era de entrar a esa tierra y poseerla a pesar del criterio errado que trajeron los 10. Entonces ellos protestaron abiertamente, dice la Biblia que rasgaron su vestido. Pero acto seguido dice que y hablaron a toda la congregación. Josué y Caleb se dirigen ahora
a toda la congregación de más de 2 millones de personas, a la iglesia más grande que ha existido en todos los tiempos, de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, porque Dios no miente y en él no hay ni sombra de variación, lo dice la palabra de Dios. Y si usted no cree a lo que dice la palabra de Dios, usted está lejos de ser cristiano y muy lejos está de los propósitos de Dios y para el cual Dios lo ha llamado. Porque usted no tiene que titubear. En las cosas del Señor usted no tiene que titubear. Nada a usted le puede hacer claudicar. A Josué y a Caleb no le impactó la imagen que vieron de los gigantes, los hijos de Anac, los Sefilim, no les impactó. Ni tampoco le impactaron los racimos de uva. Ellos tenían claro su posición porque ellos habían creído y habían visto y habían creído al Dios de los cielos lo que había hecho y sabían que Dios les iba a entregar lo que les había prometido. Acto seguido dice, note lo que dice acto seguido en el verso 8, dice: si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo se encierra bajo la obediencia. No pretenda usted, llamándose cristiano, querer alcanzar un puesto, un lugar, una bendición, andando en un enfriamiento, claudicando y deshonrando a Dios. Porque a Dios no le tuerce el brazo nadie. Dios no se complace con el pecado de nadie. Dios no se congracia con el pecado de nadie. Por eso podemos ver en la Biblia que está un punto que mancha la vida de David, que es el tema tocante a Betsabé. Porque la Biblia no esconde nada de nadie. Si usted quiere alcanzar y quiere llegar a donde Dios lo quiere llevar y quiere alcanzar los propósitos para el cual ha sido llamado, todo se encierra en la obediencia. Y en la obediencia está conectada con la bendición. Porque eso lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 2. Y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Josué y Caleb se habían oído, pero no solamente que ellos habían oído, sino que también habían visto lo que Dios había hecho y estaba haciendo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, estaban en desacuerdo con los otros 10 príncipes que fueron a reconocer la tierra de Canaán. Usted tiene que tener claro, porque a usted no le puede impactar la realidad que sus ojos vean. Nosotros nos movemos y vivimos por fe. Acto seguido dice: si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Porque el libro de Hebreos dice que tenemos mejores promesas. Y usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo nos movemos por fe, caminamos por fe, andamos por fe, vivimos por fe. Y todo lo que hacemos es por fe, para Dios. Josué y Caleb tenían las cosas muy claras. Porque vamos a ir a un tema que es importante, un tema central. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Es el gran problema del pueblo de Dios, la rebeldía, que va junto con la desobediencia. Pero esa de rebeldía, esa desobediencia viene de una incredulidad y una dureza de corazón unida a la duda. Cuando la duda, la incredulidad y la dureza de corazón se unen, entonces entra la rebeldía. Y el pueblo de Israel vive una vida paupérrima como cristiano. Y si vive una vida paupérrima y mediocre como cristiano, entonces no puede traer los frutos que Dios espera, ni tampoco puede dar un testimonio que Dios espera que dé. Por lo tanto, si como cristiano usted vive una vida, si como cristianos vivimos una vida paupérrima, mediocre, dando mal testimonio, entonces no vamos a llegar, ni vamos a alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice: no seáis rebeldes contra Jehová. Porque cada vez que el cristiano peca, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del pueblo de Dios. Este mensaje es para el pueblo de Dios. Cada vez que usted peca, usted arremete contra Dios. El pecado es ir en contra de Dios, porque el pecado no es de Dios, ni Él tolera el pecado, ni lo puede tolerar, ni jamás lo va a tolerar. No seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
Porque es muy fácil ver al pueblo de Dios congraciarse con el pecado. Es muy fácil ver al pueblo de Dios manchar sus vestiduras. Es muy fácil ver al pueblo de Dios que lamentablemente el testimonio lo tienen por abajo. Acto seguido dice, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Las pruebas, las aflicciones, los desiertos que el cristiano pasa son de bendición. Dios lo permite. Siempre que usted viva en obediencia, siempre que usted viva en rectitud, siempre que usted no claudique, que usted no se desvíe, siempre que usted enfoque a honrar al Señor, no importa la enfermedad, la dolencia, no importa los ataques demoníacos, no importa la prueba, no importa el desierto que esté pasando, todo es para bendición, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios transforma la maldición en bendición. Todo lo que Dios permite a su pueblo que pase es para su crecimiento. Porque no olvide que vamos de gloria en gloria. Hermano, no pretenda crecer espiritualmente llevando el mismo nivel de prueba. Eso no funciona así. Si usted pretende crecer espiritualmente, espérese también que las pruebas cambian. Y eso lo podemos ver también en el mundo secular. Pero lo que dice Josué y Caleb, nosotros los comeremos como pan. Los ataques demoníacos, las enfermedades, las dolencias, las pruebas, las dificultades y muchas veces los pleitos familiares. Dios lo permite. Siempre que usted viva en obediencia y aunque usted esté pasando todo aquello ya antes mencionado, es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque usted lo puede soportar. Josué y Caleb lo sabían. ¿Sabe? Josué y Caleb dice, nosotros los comeremos como pan. Pero hay una palabra que ellos dicen al término de este versículo que dice, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Con nosotros está el Todopoderoso. Hermanos, algo muy importante aquí es que 10 espías pudieron sentenciar a una congregación de más de 2 millones de personas. Déjeme decirle que los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, fueron Josué y Caleb y los niños que ellos pensaban que iban a servir para negocio. No, esos fueron los que entraron, pero de los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Aún Moisés y Aarón no entraron. Pero el tema central es, hermano, es que aunque Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, fueron arrastrados a pasar los 40 años que vagó el pueblo de Israel por esos 10 espías, que después de que dieron ese informe murieron de plaga frente a Jehová, menos Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb pasaron los 40 años de desierto por esos 10. Pero ¿sabe qué? Josué y Caleb, esos 40 años no los hicieron claudicar. Porque cuando 40 años después obtienen la tierra prometida, Caleb con 85 años y Josué con un poco menos, aún habían gigantes en sus propias posesiones que les tocó. Y aún tenían las fuerzas necesarias para combatir, porque no claudicaron, aunque tuvieron que pasar por ese desierto 40 años. Porque la Biblia dice, cuando pases por las aguas, no te negará. Y si por el fuego, no te quemará, ni arderá en ti. Josué y Caleb pasaron ese desierto. Pero ¿saben, mis santos hermanos y amigos? Ellos entraron a la tierra prometida porque su mirada estaba puesta en el único Dios y nunca titubearon ni claudicaron en sus palabras. Porque usted tiene que pronunciar palabras de bendición.
aunque lo que sus ojos vean sea lo contrario a su fe. El exterior no le puede impactar a usted, porque su interior, el que mora en usted, es más grande que el que está en el mundo. Por lo tanto, su interior es más grande que lo que sus ojos ven. Hoy nos levantamos como Caleb y como Josué, creyendo a la bendita palabra de Dios y creyendo a los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, vamos hacia adelante, a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Dios me los bendiga.